quiero hablarte rápido en este día, amén, de lo que es un adorador. Amén. ¿Qué es la adoración? Quiero hablarte en este día de qué es la adoración. Fíjate que en Hechos capítulo 15, versículo 16, ¿verdad? Ahí Jacobo, ¿verdad? Uno de los hombres de Dios en la iglesia primitiva, relata una profecía dada por el profeta Amos, que dice que en los últimos días, hablando de este tiempo que estamos ahora, esta dispensación, este tiempo, Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Amén. Ahora, te quiero hablar de la adoración, pero para hablarte de la adoración tengo que hablarte de dos tabernáculos que habían en la Biblia. Tabernáculo era, ¿verdad?, el método, el sistema religioso que se usaba para encontrarse con Dios. Amén. Ahora, fíjate que no dice, habían otros tabernáculos en la Biblia. Había el tabernáculo de Moisés, había el tabernáculo de David. Fíjate que en Hechos 15, versículo 16, no dice que va a restaurar el tabernáculo de Moisés. Dice el de David. Ahora, ¿por qué no dice que el de Moisés? Porque el tabernáculo de Moisés fue un lugar religioso. ¿Lleno de qué? De rituales. Pero no había encuentro con la genuina presencia de Dios. En el tabernáculo de Moisés, ¿cómo funcionaba eso? La gente daba una ofrenda, llevaba ¿qué? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se dice en español? Una cabra, un toro, ¿verdad? Una oveja, etcétera, 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 etcétera. Diferentes animales. ¿Y lo llevaban por qué? Bueno, lo llevaban por una ofrenda de paz, para que haga paz en su vida, ¿verdad? Una ofrenda como sacrificio, ¿verdad?, de adoración. Una ofrenda como, por si habían pecado. Eso se llama en el antiguo pacto, ¿verdad?, lo que es la expiación, que en verdad significa sustitución. Si tú querías, ¿verdad?, oh my God, yo he pecado, yo le he fallado a Dios, yo llevaba una ofrenda, yo llevaba un cordero, y con este cordero, con esta cabra, con lo que sea, pues tomaba el lugar mío, ¿verdad?, que era muerte porque le pequé contra Dios. El animal moría, la sangre se derramaba, ¿y qué pasaba? La persona después quedaba ¿qué? Libre. ¿De qué? De culpabilidad. Según explica Hebreos capítulo 9, capítulo 10, el pecado no era removido, solamente la sangre de Jesús pudo hacer eso. Pero la persona ya no era culpable delante de los ojos de Dios por ese pecado. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos no están confundidos? Cuando dicen, entiendo, amen, yes, gloria a Dios. El tabernáculo de Moisés era un ritual, era un lugar donde se hacían estos rituales. ¿Para qué? Como sistema religioso, para expiación del pecado. Cuando tú querías paz, tú llevabas una ofrenda por la paz. Cuando querías adorar a Dios, llevabas una ofrenda de ¿qué? De sacrificio. ¿Qué más tengo aquí en mis notas? A ver, si habías ofendido a Dios. Habían demasiados tipos de ofrenda por cada cosa. ¿Cuánto me siguen esta tarde? Ahora, el problema con eso es que cuando la gente daba la ofrenda, me parece a muchos creyentes hoy en día que daban la ofrenda, they would give their offerings, pero después volvían a su casa igual después de dar la ofrenda. Igual. Si diste la ofrenda por el pecado, you knew, pero ellos en su corazón sabían que tarde o temprano tenían que volver a dar la ofrenda otra vez, porque they were going to mess up again, porque iban a fallarle a Dios otra vez. O sea, era una cosa que se tenía que dar continuamente. Fíjate que los sacerdotes tenían que dar 2 veces ofrendas. El pueblo lo traía al sacerdote y el sacerdote hacía el ritual. Dice en el Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que las ofrendas se daban mañana y tarde. Mañana y tarde, se daban todos los días ofrendas. Todos los días había continua ofrenda. ¿Para qué? Para quitar, para que sea como una sustitución por la ofrenda, por el pecado, del pueblo de Dios. Ahora, vuelvo y repito, y paso a mi próximo punto. La persona daba la ofrenda, pero se mantenía siendo un pecador. ¿Cuánto me entienden en este día lo que quiero decir? No había un cambio adentro. Adentro el corazón de piedra quedaba de piedra, el corazón duro quedaba duro, el corazón frío quedaba frío. No había un toque de Dios. Ese es el tabernáculo de Moisés. Es interesante como mucha gente hoy en día no aplican la ley en sí, porque no estamos bajo la dispensación de la ley, pero en nuestros corazones venimos a la iglesia, venimos a la presencia de Dios y quedamos igual. O sea, entran por la iglesia y salen tal como entraron, ¿verdad? No hubo transformación en el corazón. Algo muy parecido a lo que se experimentó en el tabernáculo de Moisés. Tú entras a la iglesia, tú ves que mucha gente hoy en día entra
a la iglesia, cierra los ojos, canta, te amo, aleluya, te adoro. Pero después cuando tú sales por la puerta, en ti saliste sin fe, sin esperanza. ¿A quién te recuerda eso? Eso me recuerda a la gente del tabernáculo de Moisés. Un minuto en Éxodo 12, Moisés le está enseñando las Pascuas, ¿verdad? El Cordero, que después sabemos que es Jesús. En Juan 1:29, Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendemos que en Éxodo 12, ese Cordero era ¿qué? Tipología de Cristo. Que Moisés le acaba de enseñar del Cordero. He just taught them about the lamb. Le acaba de enseñar del Cordero. Y después, algo que se va a hacer anualmente, por cierto, se va Moisés arriba a tener un encuentro con Dios, y apenas Moisés está arriba teniendo un encuentro con Dios que dura 40 días y 40 noches, ellos están abajo agarrando el oro que sacaron de Egipto y haciendo una imagen, un ídolo que es un becerro. ¿Cómo puede ser que días antes habían tenido un mandamiento de Dios, habían visto el poder de Dios en acción, abriendo el mar rojo, y después volvieron a lo mismo? ¿Por qué? Porque no hubo una transformación adentro en el corazón. Déjame decirte algo, que adoración es cuando hay contacto entre tu persona y el Espíritu de Dios. Eso nunca lo tuvieron esas personas. Déjame decirte que la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que la hora ha llegado donde el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sabes que esa palabra espíritu ahí está en minúscula? Porque está hablando del espíritu del ser humano, tu espíritu como ser humano, como creyente. Y cuando habla de la verdad, según Juan capítulo 5, versículo 6, me habla que la verdad, ¿quién es esa verdad? El Espíritu Santo, porque Juan 5, 6 me explica, primera de Juan 5, 6, que la verdad es el Espíritu Santo. Su adoración verdadera, de acuerdo a la Biblia, es cuando hay contacto entre tu persona y Dios. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que los hijos de Israel tuvieron ese contacto? Acababan de salir del desierto, acababan de dar todos estos sacrificios, estas ofrendas a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que ha hecho. Pero no hubo algo que transformara su corazón. Déjame decirte que cuando tú de verdad genuinamente adoras a Dios, la primera cosa que pasa en tu vida es que hay una transformación de adoración. Por eso ellos hacían eso y salían ¿qué? Sin fe, sin esperanza, y porque no tenían fe y esperanza, murmuraban ¿contra quién? Contra Aarón, contra Moisés. Más adelante murmuraban contra Aarón también en ciertas oportunidades. Salían sin amor, se peleaban entre ellos, no tenían amor, no tenían compromiso con Dios. O sea, un día estaban adorando a Dios, dando sacrificio, otro día estaban dando un becerro. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Esto le pasa mucho a las personas hoy en día. Venimos a la iglesia, nosotros los creyentes hoy, tiempo actual, tiempo presente. We come to church, hay música, sea una banda en vivo, sea un CD, sea una computadora, un iPad. And we worship God y cantamos y le decimos, vivimos para adorarte, para adorarte vivimos y cantamos y todo esto. Pero en el corazón adentro no ha habido un encuentro, no ha habido una unificación entre tú y Dios. Así que voy a empezar explicando esto en esta tarde y ya te di los versículos bíblicos. Adoración es cuando hay unificación entre tú y el Espíritu Santo. Cuando tú y Dios se hacen uno. Jesús dijo en su palabra, ¿verdad, Padre? Que ellos sean uno conmigo, así como yo y tú somos uno. That is worship. Esa es la definición más exacta que yo puedo encontrar de la adoración. Cuando tú eres uno con Dios, y ya te di los versículos bíblicos. Cuando tú puedes encontrar, when you can find that oneness, that wholeness, cuando puedes encontrar esa unidad perfecta entre tú y el Padre, a través de la sangre de Jesús, por el Espíritu de Dios. Cuando tú encuentras eso, déjame decirte en este día, eso lo primero que hace es que trae un cambio, una transformación en tu mente. No piensas igual, no razonas igual. El amor en ti ya no dependes, ya no transmites el amor que hay en tu corazón, porque mucha gente no nos dieron amor cuando éramos pequeños, sino ahora transmites el amor que Dios te está transmitiendo constantemente. ¿Sabes qué es lo que empieza a pasar? Hay arrepentimiento. Cuando tú empiezas a adorar, cuando vives una vida de adoración, el Espíritu Santo empieza a ministrarte, hey, what's going on? Porque la adoración, déjame decirte, es la clave, la adoración es la llave que abre el corazón
de Dios. Voy a decir eso una vez más, just in case, por si acaso alguien no lo escuchó. La adoración es tan importante que es lo que abre el corazón de Dios. Pero yo no me estoy refiriendo a cerrar los ojos. No me estoy refiriendo a cerrar los ojos y a cantar una linda canción. Me estoy refiriendo a la adoración. La primera palabra, ¿verdad? La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia fue en Génesis 22. Cuando Abraham iba ¿a qué? A dar a Isaac. Estaba en el proceso de obedecer a Dios. O sea, la adoración tiene que ver cuando hay unidad. There's oneness. Tú y Dios se hacen uno solo en obediencia. ¿Cuántos están entendiendo eso en esta tarde? Cuando tú eres uno con Dios y vives solamente, y el único anhelo y deseo de tu corazón es obedecerle. Cantar canciones, cerrar los ojos, no es adoración. Adoración es algo que tú, ¿verdad? Eres. Tú eres obediente a Dios. Tú eres uno con Dios. Si es algo que tú haces, pues tú lo hiciste aquí en la casa de Dios, pero después cuando sales allá afuera, eres otra persona totalmente diferente. Delante de los ojos de Dios, eso no está bien. Adoración es cuando tú eres uno con Dios. Amén. Cuando tú eres uno con Dios, Dios te puede ministrar, Dios te puede hablar. God can speak to you. Dios te puede hablar. Fíjate que en el tabernáculo de Moisés se ponía a Dios en una caja. ¿Por qué? Porque ya los israelitas decían, bueno, mañana va a caer maná del cielo. Y Dios le decía, ¿qué es el maná? Maná es como un tipo de pan, para aquellos que no saben qué es el maná. Y fíjate que ellos encerraban a Dios en una caja, como hacen mucha gente hoy en día. No estamos en el tabernáculo de Moisés, pero we put God in a box. Ponemos a Dios en una caja. Dios le dijo, tranquilo, que aquí todos los días va a caer maná, todos los días va a caer el pan. No guardes el de hoy para mañana, cómetelo, cree en mí. Y ¿sabe con el problema de ellos? You know what their problem was? El problema de ellos es que ellos decían, por si acaso, just in case, Dios no me aparece, no me pruebe mañana, pues lo voy a guardar el de hoy. Y eso enojó tanto a Dios que él hizo que los panes se pudrieran. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Déjame decirte que cuando tú tienes una religión, una rutina, no sé cómo más explicártelo, ¿verdad? Un ritualismo, así como el tabernáculo de Moisés, lo primero que no hay es fe. Porque cuando tú de verdad vives en adoración, produces porque eres un adorador, lo primero que abunda en ti es ¿qué? Fe. La adoración, cuando de verdad soy un adorador, lo primero que me lleva es a obedecer. El mismo Abraham en Génesis 16 dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, quiere decir que la fe en Dios me lleva a practicar justicia, la fe en Dios me lleva a obedecerle. Lo primero que pasa cuando tú eres un adorador es que tú quieres obedecer a Dios. Produce fe en ti la adoración. Y la fe me lleva a obedecerle. Mucha gente hoy en día ponemos a Dios en una caja. We put God in a box. A veces lo veo las personas en el servicio, no necesariamente en esta congregación, pero we have schematics, tenemos, ¿verdad?, paradigmas en nuestras mentes. Wow, el servicio empieza hasta esta hora. Vamos a cantar de esta hora hasta esta hora, la prédica va a ser de esta hora hasta esta hora y después una oración y después nos vamos and that's it. And we're going to have a good service. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Y déjame decirte que eso es poner a Dios en una caja. Porque tú no sabes que en el medio de todo lo que está pasando, a lo mejor Dios quiere sanar a alguien que no estuvo en la agenda. A lo mejor tú te pones en una caja tú mismo. Ni siquiera es el servicio, pero te pones en una caja. Tú dices, well, todo lo que yo sé hacer es esto, esto y esto. Yo no sé inglés, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No hay manera que yo consiga un mejor trabajo. Tú acabas de poner a Dios en una caja. Well, yo no vengo de una familia rica, no vengo de padres prósperos, no vengo de esto. Acabas de poner a Dios en una caja. O sea, cuando tú pones a Dios en una caja es cuando tú no tienes fe que Dios pueda hacerlo más allá, sin tu ayuda y sin tu fuerza. Eso fue lo que los israelitas hicieron. Pusieron a Dios en una caja. Porque en sus fuerzas ellos sabían, yo no puedo hacer que el pan caiga todos los días. Vamos a guardar uno por si mañana no cae. Ahora, Dios no me llama a mí a practicar el tabernáculo de Moisés, según lo que relata
Jacobo en Hechos 15, 16. Dios me llama a mí a levantar el tabernáculo de David. Ahora, si esto es para este tiempo, ¿verdad? Si fue para la iglesia primitiva, todo lo que fue para la iglesia primitiva es para quién, es para mí y para ti. Di conmigo, es para mí. Todo lo que fue para la iglesia, el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, es para ti y es para mí. Y quiero terminar rápido con esto. Quiero explicarte qué es el tabernáculo de David. Número 1, Primera de Crónicas 16, del 1 al 11. Te lo doy para que lo leas en tu casa. Amén. Lo primero que hizo David, lo primerito que hizo David, dijo, wow. Esto está muy lindo, lo que ustedes tienen aquí, o sea, ustedes siguen con la misma, ¿verdad?, sistema religioso que tenía Moisés. Está lindo, está perfecto, pero esto está muerto. Aquí no hay vida de Dios. En otras palabras, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Agarró a los levitas, que eran los que ayudaban en el templo y las cosas del templo, y los puso aquí en Primera de Crónicas 16, del 1 al 11. Le dio todo tipo de instrumentos. Vamos a traerlo al 2017, hoy. Le dio una guitarra, le dio un piano, le dio un bajo, le dio una batería, le dio tambores, le dio un saxofón, le dio una trompeta, le dio tímpanos de Dios. He said, this is your function. Ustedes lo que se dedicaban antes era cargar el templo y que todo en el templo estuviera bien, estuviera ordenado. Pero ahora su función es diferente. Trajo una función diferente. En el tabernáculo de Moisés parece como la vida de muchos creyentes hoy en día. Es religioso, es rutinario. Adoro a Dios, cierro los ojos. Pero adentro en el corazón no ha pasado nada. Adentro en el corazón no hay obediencia a Dios. Adentro en el corazón no hay sacrificio de verdad hacia Dios. Adentro en el corazón, de verdad, tu corazón y el corazón de Dios no se ha hecho uno todavía. Así que yo quiero que tú, escuchando esta palabra, examines y evalúes tu corazón. David, muchas partes en la palabra decía, oh Dios, examina mi corazón. Esta palabra no es para que tú te sientas condenado, sino para que tú examina tu corazón de acuerdo a la Escritura. Por eso te estoy dando los versículos bíblicos para que tú digas, wow, am I really a worshiper? ¿Soy de verdad un adorador? ¿Soy alguien que produce adoración? ¿Soy una persona que de verdad, am I truly a real worshiper? ¿Soy un adorador como Dios lo está buscando en espíritu y en verdad? Eso es lo que le faltaba en el tabernáculo de Moisés. Le faltaba ese encuentro de corazón a corazón con Dios. Le faltaba esa obediencia a Dios. Le faltaba vida. Llega David y lo primero que dice es, wow, we gotta do something here, man. Aquí hay que hacer algo. Hay que darle vida a esto. Vamos a poner música aquí. ¿Cuánto le gusta la música? We gotta put some music. Hay que ponerle vida a esto. Have you ever been to a party? ¿Alguna vez tú has ido a una fiesta y tú dices, this is dead? Apaga un poco de luces, vamos, pon un poco de música, a algo. Anybody here? Ustedes son santos, Dios mío. Gloria a Dios. Una persona honesta por allá atrás. Gloria a Dios. David was a party boy. A David le gustaba la fiesta. Y he got there, he's like, what in the world is this? ¿Qué es esto? Esto le hace falta salsa, merengue. Esto le hace falta vida. Esto le hace falta ritmo. Y a toda la gente que se encargaba, los levitas, a trabajar en la hora del tabernáculo, los puso a tocar música. Después en el versículo 10 pidió que se hiciera de corazón. Primera de Crónicas 16, 10. Porque en el tabernáculo de Moisés no se hacía de corazón. La gente entraba a la iglesia y salía tal como entraba. Oraste, aleluya, aleluya. Y después fuiste allá afuera y seguiste haciendo mala palabra, pecando, comportándote mal, o sea, desobedeciendo a Dios. En el tabernáculo de Moisés la adoración era sistemática, era religiosa. A veces yo veo gente que dice, ok, bueno, yo voy a adorar a Dios por 20 minutos. No es malo tener agendas. Let me tell you, it's not bad to have an agenda. Pero cuando el Espíritu Santo no puede interrumpir tu agenda, then you have a problem. A veces yo veo aún ministros, no estoy hablando mal de nadie, pero la palabra me confronta, que dice, ok, la adoración va a ser de acá, de aquí, aquí. Y eso está bien, es bueno tener un horario. Pero si el Espíritu Santo, vuelvo y te digo, no puede interrumpir tu vida, tu adoración es sistemática. Tu adoración es rutinaria. Y si es rutinaria, se convirtió en una religión. Donde de verdad el Espíritu de Dios está. ¿Y qué dice 2 de Corintios 3:16? Hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque hay vida.
Y eso fue lo que hizo David, le trajo vida a la adoración. Le dijo, o sea, no, fíjate que si te lees ahí, Primera de Crónicas 16, el versículo 1 al 4, ahí te vas a dar cuenta que él siguió aplicando los sacrificios. Trajo sacrificios, animales y cosas así, siguió aplicando eso que Moisés ordenó. No se salió de la ley, pero le puso vida a eso. ¿Cómo le puso vida? Invitando que la presencia de Dios venga. Mucha gente canta, salta, cierra los ojos, adora, pero el Espíritu Santo no está ahí. Tú necesitas la persona del Espíritu Santo. Oh, pastor, ¿cómo yo sé que la persona del Espíritu Santo está ahí cuando yo estoy haciendo eso? Tienes que estudiar todas las manifestaciones que había en el tabernáculo de David. Y te termino con esto. Miren, el tabernáculo de David, número 1, él le agregó música. Música no es necesariamente adoración. Música cambia nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera nos ayuda a entonizarnos con el cielo, a entrar en la presencia de Dios. ¿Cuánto entienden eso en este día? Lo primero que hizo es que le puso música. Después pidió que se hiciera de corazón, el versículo 10. Versículo 11, pidió que se hiciera continuamente. Léelo, ahí está en la Biblia, esa palabra, Primera de Crónicas 16:10, que sea continuamente. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de Moisés era cuando yo necesitaba algo de Dios. Si yo quería paz, doy la ofrenda por paz. Si yo había pecado, aquí doy la ofrenda por el pecado. Si yo había hecho esto, aquí estoy por esto. Era algo rutinario. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo hago, cumplí y terminé. That's it. ¿Cuánta gente viene a la iglesia hoy con esa misma mentalidad? Yo voy a la iglesia porque si no, en mi conciencia, yo me siento mal en mi corazón. O sea, tú vienes para cumplir con Dios. Por eso no hay expectativa de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Eso es lo que pasaba con la gente que practicaba la ley en el tabernáculo de Moisés, que iban a cumplir con Dios. Mas en el tabernáculo de David, dice, wow, wait a minute. Esto no es para cumplir nada más. Esto tiene que ser de corazón. Esto tiene que ser algo continuo. Let me tell you something. El primer hombre en toda la Biblia que se atrevió a hacer algo como esto. Déjame decirte que de acuerdo a Hechos 15 ahí mismo, tienes que seguir leyendo en tu casa. La única persona que Dios miró a la tierra y dijo, wow, he looks like me. Se parece a mí, fue David. The only one. El único fue David. Dios dijo que tenía un corazón semejante, parecido como el de él. Can you imagine that? Que tú puedes imaginarte que Dios en toda su grandeza, en toda su belleza, su resplandor, su sublimidad, su hermosura, su santidad, le diga, oh my God, you look like me. I don't know, eso a mí me sorprende, que Dios te diga, tú te pareces a mí. That's for me, para mí por lo menos, eso es profundo. That's deep for me. Que Dios me diga, tú te pareces a mí. Y Dios es todo lo que Él es y Él es quien Él es. Para mí eso es profundo. La única persona que Dios dijo eso en la Biblia se llama David. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque David le supo robar el corazón a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se lo robó? ¿Cuál fue la llave? He understood. Él entendía que la llave y la clave para robarle el corazón a Dios era la adoración. Saúl en 1 Samuel 15 metió la pata. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, vamos a la guerra cuando no tenía que ir a la guerra. No esperó por Samuel. David hizo cosas peores que Saúl. Y en cambio Dios hizo el bobo. Dios no tomó en cuenta esas faltas. ¿Tú quieres hablar de penalidades? David mató a Urías. ¿Quién era Urías? Un siervo, un soldado del ejército de él. Después se acostó con su esposa. Lo mandó a matar. Hizo cosas horribles. David mismo, ahí mismo en Primera de Crónicas 16, bendijo al pueblo cuando no tenía que bendecirlo. Ahí lo vemos ahí, ¿verdad? Que él bendijo al pueblo. Primera de Crónicas 16, versículo 2. David, cuando estaba huyendo de Samuel, Primera de Samuel capítulo 21,
¿verdad? Come del pan adentro del tabernáculo. Eso era algo sagrado. Maybe you don't understand. Tú no, a lo mejor no entiendes cómo funcionan las cosas en el tabernáculo de Moisés. Pero eso se llama el pan de la propiciación. Eso era una cosa sagrada. Por eso Jesús más adelante en los 4 evangelios dice, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. O sea, todo lo que pasó en el tabernáculo era algo simbólico de quién es la persona de Jesús. Y David se lo comió. Es que si tú conocieras un poquito más la Biblia, this will shock you as much as it shocked me. Te choqueara a ti como me choquea a mí. Mira, escúchame bien, te termino con esto. Esta parte, el que hacía eso tenía que ser así, mira. Muerto. Y David se lo comió y Dios se hizo el bobo. Dios dijo, what? Déjame decirte que cuando tú eres un adorador, no te estoy diciendo que te estoy dando con esto una licencia para pecar. I'm not saying that, no malinterprete. Pero te estoy diciendo que hay errores en tu vida que tú dices, no, pero yo conozco este que tiene lo mismo que yo, y mira cómo cayó. Yo no sé hacer eso, yo no puedo. ¿A quién escogió Dios? A los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Unos pescadores ignorantes, mal hablados. ¿Quién era Pedro? Salvaje, arrebatado. Le cortó la oreja a un soldado en su... Déjame decirte que cuando tú eres, pero eran gente que le gustaba adorar a Dios. Eran gente que le gustaba pasar tiempo con Dios. Cuando tú eres una persona que amas la presencia de Dios, and you just worship Him, y tú le adoras, y ya expliqué lo que es la adoración. La adoración, vuelvo y te repito, es cuando tú eres uno con Dios, cuando quien Él es Dios entra en gobierno sobre tu vida. Cuando hablamos del tabernáculo de David, estamos hablando de un lugar de gobierno, un lugar de autoridad. Pero el primer lugar donde ese lugar ejecuta su gobierno es en tu vida, es en tu corazón. Estamos hablando de un lugar, no es un lugar físico, es un lugar en tu corazón, donde la alabanza brota dentro de ti, la adoración brota dentro de ti, la unción profética brota dentro de ti. Déjame decirte que me estás escuchando en este día. A lo mejor tú te descualificas. David también se podía haber descualificado. Se podía haber descualificado igualito que Saúl. Hizo cosas peores, pero sabes que él corría siempre a la presencia de Dios. La diferencia entre Saúl y David es que David vivía pidiendo perdón. Saúl se vivía autojustificando y nunca iba y adoraba a Dios. A lo mejor tú eres uno que tú dices, ¿cómo es que Dios me puede usar a mí? Yo vivo metiendo la pata. Pero cuando tú eres un adorador, Dios mira para el otro lado y dice, what did he do? No. Dios se hace el bobo. Porque la adoración es la llave, la clave para robarle el corazón a Dios. ¿Cuánto me entienden en este día? Déjame decirte en este día que Él quiso que sea continuamente. Él quiso que sea continuamente algo de corazón, algo verdadero, algo genuino. Eso no existía en el tabernáculo. Eso no existía en el tabernáculo de Moisés. Déjame decirte que producto de esa unción, de esa presencia genuina del Espíritu Santo, en el Salmo 40, versículo 3, ahí dice David, por primera vez dice, cantar a Dios un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Cuando tú estás adorando a Dios, ¿verdad? Yo a veces, I've gone to churches, yo he ido a iglesias a ministrar y le digo, vamos iglesia, levanta tu voz, adórale con un cántico nuevo. When you hear the crickets, si hay una gotera de agua se escucha. Why? Porque no hay cántico nuevo. ¿Qué significa la palabra cántico nuevo? Significa un cántico que nunca ha sido cantado en hebreo. Eso es lo que significa en hebreo. A song that's never been sung before. Una canción que nunca ha sido cantada anteriormente. O sea, en otras palabras, dice la Biblia que de la abundancia del corazón abra la boca. O sea, el Espíritu de Dios inspira tu espíritu, inspira tu corazón para tú decirle algo nuevo a Él, algo que nunca le has dicho. Cuando tú estás adorando a Dios, a veces yo veo personas que tienen la unción de la momia. And then you expect God to do something for you. Y después tú esperas que Dios haga algo por ti. De ti no brota un cántico nuevo. Eso nunca había existido en el tabernáculo de Moisés. Ahora yo estoy aquí viendo esto y digo, este hombre llamado David fue un hombre que aún en la dispensación de la ley, en otras palabras, ¿qué significa dispensación? Tiempos. En los tiempos de la ley experimentó la gracia
¿cuánto más tú y yo? Que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo, Jesús es esa gracia. El tiempo del pacto de gracia. ¿Cómo lo sé que Jesús es la gracia? Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se hizo hombre. Amén. So, él experimentó, escúcheme bien, David experimentó en otro tiempo lo que te tocaba experimentar a ti hoy. Pero la iglesia de hoy no toma el beneficio de lo que es experimentar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo a veces nos convertimos antipáticos a su presencia. Our hearts become hardened. Nuestro corazón se convierte endurecido. Nuestra actitud, no queremos que haya un cambio en nuestro corazón. Hasta que tú no tomes una decisión de que haya un cambio genuino en tu corazón, nunca vas a experimentar la genuinidad de la presencia de Dios en tu vida. Este hombre David lo experimentó. Aún cuando no era tiempo de él. Déjame decirte que cuando tú eres un adorador, yo espero que tú estés anotando esto. Dios te da cosas que ni siquiera te pertenecía experimentarlas. A lo mejor a ti, no, que mi familia, nunca nadie fue a la escuela. Nunca nadie se graduó. Nunca nadie tuvo su propia empresa. Nunca nadie llegó, ¿verdad?, a tener un matrimonio estable, a no quedar divorciado. Nunca llegaron a experimentar su propio negocio. Dios te da cosas que ni siquiera te pertenecen. Déjame decirte, cuando tú eres un adorador, Dios te da cosas que ni siquiera era tu tiempo de recibirlo. A lo mejor en tu familia todo el mundo llegó a tenerlo, qué sé yo, en otros tiempos, a los 40, a los 60, pero Dios puede hacer cosas a los años que tú tengas, no importa que tengas 20 años, 25 años, 50 años, Dios puede darte cosas antes de tiempo. Quiere decir que cuando tú eres un adorador, las cosas se aceleran. David entendió este tipo de cosas, por eso experimentó cosas antes de su tiempo, experimentó la gracia. Según los teólogos bíblicos, es el único hombre que experimentó la gracia durante la ley. Because when you are a worshiper, cuando tú eres un adorador, tú puedes experimentar a Dios. Déjame decirte que en el Salmo 63:8 dijo, oh Jehová, ¿verdad?, que está sentado a la diestra. Let me see, a ver, ese no me lo memoricé. Salmo 63. Let's see what Psalm 63 says. Psalm 63. Vamos a ver qué dice el Salmo 63. Psalm 63. Mira lo que dice el Salmo 63. Mira el Salmo 63, versículo 8, que dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Déjame, sí, mira. Fíjate si la adoración es una clave para tener una experiencia con Jesús. Que en aquel entonces, estamos hablando que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, Jesús no se había manifestado todavía. El pueblo de Dios no tenía ni una idea que se iba a llamar Jesús. They had no idea. Sabían que venía un Mesías, un Cristo, pero no sabían su nombre exacto, ¿ok? No sabían dónde iba a venir y tantas otras cosas, pero este hombre llamado David no le pertenecía disfrutar de los beneficios de Cristo, pero porque llegó tan profundo en la adoración a la presencia de Dios, entendió que a la diestra de Dios está su gracia. ¿Y cómo lo sé? Porque Romanos 8:34 dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. O sea, él entendía, there's something to the right hand of God. A lo mejor él no te supo explicar su nombre. Jesús va a tener los ojos de este color, tiene el pelo de este color, va a ser tan alto, va a ser tan gordo. Pero él sabía, este hombre experimentó tan profundo la presencia de Dios que él sabía, él sabía que a la diestra de Dios estaba la gracia de Dios. Ahora, yo no sé tú, I don't know you, but messages like this, esto me choquea. Esto me deja con la boca abierta. Déjame decirte que si tú no sabes, o sea, si él, que no le pertenecía experimentar esto, experimentó esto, cuánto más tú y yo, cuánto más tú, que hoy tú sabes que el Mesías es Jesús. Cuánto más que la palabra dice en Hebreos capítulo 10, que a través de su sangre, Hebreos 10, si no me equivoco, versículo 17, tenemos que entrada al lugar santísimo. David no tenía eso, pero entendió que la clave para entrar en la presencia de Dios es la adoración y experimentó más a Jesús. Escúchame bien, voy terminando con esto, que cualquier cristiano hoy en día que tiene acceso a esos lugares en Cristo, pero no lo usa, que está sentado en una iglesia los domingos a la mañana. That was David.
Porque experimentó tanto Dios, se desarrolló en él una unción profética. Primera de Crónicas 25:1, voy terminando con esto. Él empezó a decir a los músicos, profeticen. Listen to this, this is crazy. Esto no se había visto antes. Profeticen con instrumentos. Por eso existe la unción profética hoy. Tú ves gente que they can prophesy, pueden profetizar con un bajo, con una guitarra. Puede haber sonidos proféticos. ¿Qué significa profético? La definición de eso es que comunicar. Dios está hablando. That's it. Cuando hablamos de lo profético, what we're really saying, lo que de verdad estamos diciendo es que Dios está comunicando. Cuando hay adoración profética, lo que estamos diciendo es el Espíritu Santo está inspirando mi vida para comunicar un mensaje. Mira la diferencia en el tabernáculo de David al tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés la gente iba, mi animal, mi ofrenda, chao, bye. No había cambio del corazón. Hoy en día pasa igual. La gente va a la iglesia. No me digas que después no viene a la iglesia. No me digas que no oré. No me digas que no lee la Biblia. Aquí me tienes. We have a religion. Tenemos una religión en nuestro corazón. We need a real encounter with the real Lord. Necesitamos un encuentro con el Señor verdadero. Por eso el autor, ¿verdad?, del libro del Apocalipsis, que es Juan, en Apocalipsis 2 nos dice, be careful, cuidado, no caigas del primer amor. El capítulo 2 o capítulo 3, I have to check that now. Tengo que chequear eso. But anyway, léelo ahí, Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3 dice, cuidado que no caigas de tu primer amor. Cuidado que no te conviertas en un rutinario. Be careful, cuidado que venir a la iglesia no se haga una rutina para ti. Cuidado que tu adoración no se vuelva religiosa. Cuidado que tu relación con Dios no se vuelva religiosa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes el peligro de la religión? El peligro de la religión es que tú pones a Dios en una caja. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los judíos no pudieron reconocer a Jesús? ¿Sabes por qué no lo pudieron reconocer? Porque estaban acostumbrados a ver el mover de Dios como se movió en las formas pasadas, que no pudieron reconocer el mover de Dios en el tiempo presente. Eso le pasa a muchos creyentes hoy en día. Tú estás acostumbrado a que Dios haga las formas como lo hizo en el tiempo de Gigi Ávila. Hello, somebody. En el tiempo de Billy Graham, que tú no sabes reconocer el mover del Espíritu de Dios ahora. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Hay un nuevo tiempo de Dios. Hay un nuevo tiempo, Cairo, de Dios, que Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas. Yo te pregunto hoy en día, si Jesús hoy se disfrazara, y se pusiera completamente otra ropa, otra de eso, would you be able to recognize him? ¿Lo pudieras tú reconocer? Eso es lo que pasa cuando nuestras vidas se convierten en una rutina. Termino con esto. Este hombre reconoció a Jesús. David reconoció a Jesús. Salmo 62:2 dijo, oh roca mía, roca de mi salvación. Efesios 2:20 nos explica que esa roca, ¿quién es? Jesús. Este hombre tuvo experiencia con Jesús más que cualquier cristiano hoy en el siglo XXI. Porque entendía que la llave a la presencia de Dios era la adoración. Yo te pregunto hoy en día, ¿eres un adorador? ¿Are you a worshiper? ¿Puedes tú sentir cuando tú adoras a Dios que eso no es algo que tú estás haciendo? Eso es algo quien tú eres. La adoración es alguien quien tú eres. Hoy te repito, la adoración es algo quien tú eres. Que no es algo que tú adoraste a Dios aquí en la iglesia, cantaste y después tú saliste y hiciste las cosas como te dan la gana. Adoración tiene que ver con el gobierno de Dios implementado en tu vida. Adoración tiene que ver con que siempre estoy dando la alabanza a Dios. ¿Qué es alabanza? La alabanza está conectada con la acción de gracia. Alabanza de verdad es cuando tú le das gracias a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Adoración es cuando hay intimidad, hay comunión, hay contacto entre tu persona y el Espíritu de Dios. So let me tell you this afternoon, déjame decirte en esta tarde, en este día, cuando sea que no estés viendo, are you a worshiper? ¿Eres tú un adorador? Si tú quieres ser un adorador, en este día lo único que tienes que hacerle es decirle, sí Señor, I am here, yo quiero